bien justamente el proceso de escucha es un proceso de desapego con uno mismo, de suspender un poco mi forma de recoger información, de suspender un poco mi propia convicción de qué es lo que yo creo que debería pasar. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo Maestro, una estrategia del programa de liderazgo para directivos de Enseña Perú. En este espacio entrevistaremos a diferentes especialistas quienes nos darán su punto de vista sobre la educación y el rol crucial directivo. Estaremos acompañándolos May Maxdeo como parte del equipo de formación y Jaira Lencastre como directora del programa de liderazgo para directivos de Enseña Perú. En este tercer episodio nos acompaña Franco Mozo, cofundador y director ejecutivo de Enseña Perú, con más de 15 años dentro de la organización y un máster en Política Educativa Internacional en Harvard. Juntos dialogaremos sobre el pensamiento estratégico. En esta segunda parte evaluaremos cómo podemos integrar las voces de todos desde una mirada estratégica. En nuestro caso, además, ¿no? Todos los directores aquí cumplen un rol de autoridad, ¿no? Autoridad formal. ¿Cómo, fortalecemos además esta habilidad de pensamiento estratégico, pero que no sea una habilidad de una sola persona, ¿no? Porque entiendo que si esto tiene que ser inspirador y es un rol colectivo, ¿cuál es el rol para involucrar a otras personas, ¿no? Buenísimo. Yo creo que eh, el hecho de que todos nuestros colegas aquí, ¿no? Tienen esa responsabilidad formalmente, quiere decir que tienen una gran oportunidad, que es que pueden diseñar procesos, como es su responsabilidad formalmente, pueden diseñar un proceso donde inviten a la gente a pensar estratégicamente. Esa es una cosa de estar consciente de que tú puedes involucrar a las personas y que la manera es un buen proceso. Voy a ejemplificar quizás, ¿ya? Con el proceso que hicimos hace 3 años en Enseña Perú. Teníamos que hacer un proceso de planeamiento. Iba ese proceso de planeamiento en el 2020, que le llamamos, inclusive yo quise ponerle un nombre, ¿no? El nombre de ese proceso era Resoñemos. ¿Por qué Resoñemos? Y le encargué a uno de nuestros equipos que se invente un nombre, ¿no? Y un concepto. ¿Por qué? Porque era la capacidad de soñar nuevamente, ¿no? Nuestros próximos años. Y dije, a ver, ya, tenemos que involucrar a las personas. Y lo que hice fue diseñé un proceso en donde nunca me iba a sentir solo, ¿no? Algunos piensan que, oh, el pensamiento estratégico tienes que hacerlo solo. No es así realmente, ¿no? Y puse varios mecanismos de recojo de información que me permitieran ver lo que pensaba mucha gente sobre el pasado de Enseña Perú y sobre el futuro de Enseña Perú. ¿Qué mecanismos puse? Hice una encuesta que la lancé con el equipo la lanzamos como a 350 personas dentro y fuera de Enseña Perú. El staff, alumni de Enseña Perú, aliados del sector público, del sector privado, estudiantes, ¿no? Y les preguntaba, oye, ¿qué hace muy bien Enseña Perú? ¿Qué ha venido haciendo muy bien Enseña Perú? ¿Qué crees que Enseña Perú debería mejorar porque no lo está haciendo muy bien? ¿Dónde sientes que está el futuro? ¿No? ¿Qué crees que valdría la pena lograr en el futuro? ¿Qué es importante? ¿Y por qué? Preguntas simples. 350 personas respondieron la encuesta virtual. Fue súper potente, porque luego tú veías todas las respuestas y veías a la gente hablándote, apreciando el pasado de la organización y soñando el futuro, ¿no? Y cuando yo leía esas 350 respuestas en ese primer mecanismo, porque hice varios, comenzaba a ver la convergencia de temas, ¿sabes? Comencé a ver, por ejemplo, que un grupo grande de personas decía que la característica más poderosa de Enseña Perú era ese compromiso a prueba de balas, que todas las personas reflejan. También comencé a ver un grupo de personas que decía que había una oportunidad de aliarnos con ciudades enteras, ¿no? Con mujeres enteras, y que había un hambre, había un sueño ahí de saltar a ese otro nivel de colaboración, ¿no? De colaboración de muchas personas en una ciudad. Ese primer mecanismo, por ejemplo, es un ejemplo de cómo puedes establecer algo que te permite involucrar a las personas. El siguiente mecanismo que hice, por ejemplo, fue un macrogrupo de lectura. Fíjese que era todos mecanismos para recoger información sobre el pasado y el futuro. El macrogrupo de lectura fue un grupo abierto, se matricularon 120 personas y cada persona leía una investigación sobre la educación en el Perú de los últimos 20 años. Entre 120 personas, en menos de un mes, leímos como 200 publicaciones académicas
de lo que había ocurrido con la educación del Perú en los últimos 20 años. Y solamente mandaban un resumen de una cara, ¿no? Entonces yo tengo todos los resúmenes de todas esas publicaciones, los leímos todo, etcétera. Segundo mecanismo. Tercer mecanismo, entrevistas a profundidad. Seleccioné un grupo de personas, ¿no? Seleccionamos un grupo diverso a las que fuimos a entrevistarles un poco más a profundidad de lo que hicimos en la encuesta. Hicimos un par de cosas más, pero creo que ahí está el ejemplo de establecer mecanismos para involucrar a la gente y que te vaya contando pasado y futuro. ¿Qué hicimos luego? Con un grupo más reducido del equipo de Enseña, comenzamos a sintetizar toda la información, a encontrar todas las tendencias. Yo quería saber de verdad cómo, qué tenía en la mente y en el corazón la gente, ¿no? Hacia dónde se iba la energía, qué pensaban sobre el futuro. Y luego viene el trabajo de poner, luego puse otro grupo de espacios con el directorio de Enseña Perú, que son mis jefes, con el staff de Enseña Perú, les mostré la información y comenzamos a pensar las alternativas. Entonces, una y otra vez les preguntaba como, ¿qué es éxito? Denme alternativas, láncenme sus ideas individual y colectivamente. ¿Por dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde ponemos el tiempo? Y simplemente escuchaba y sintetizaba. Yo estaba en ese rol. Escuchaba y sintetizaba una y otra vez, ¿no? En esa etapa 2 también. Y ahí comenzaron a emerger opciones de éxito, ¿no? Seleccionar tus objetivos estratégicos y opciones de estrategia, bueno, estoy utilizando mal la palabra, opciones de usos de tiempo, de cómo organizarnos, de qué hacer en el día a día, de dónde poner nuestra energía. Y a través de ese proceso más o menos de 2 etapas, ¿no? De mecanismos diversos de recojo de información sobre el pasado y el futuro, y luego mecanismos de discusión para afinar las alternativas de éxito y de cómo hacer, cómo llegar al éxito en los siguientes 3 años, fue que ya comencé yo a sintetizar las voces de todos en el fondo. Por supuesto que yo tenía una convicción personal, pero tengo que poner un poco eso al costado, ¿no? Porque obviamente uno tiene ideas de hacia dónde tiene que ir la organización, pero el proceso deliberadamente lo construí para escuchar, 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 y luego sintetizar, 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 y luego pasar un tiempo con el equipo conversando para evaluar las alternativas de logro, las alternativas de cómo hacerlo, de cómo lograrlo y aterrizarlo. Me acuerdo las primeras veces que lo aterricé en un documento y dije, creo que pueden ser estos 3 objetivos. Y reboté, pues, ¿no? Me dijeron, no, que nada que ver, que no sé cuánto, este sí me gusta. Y iba, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Para que la gente se sienta que tiene más ventanas todavía para alimentar la noción de éxito, para alimentar nuestro diagnóstico presente, para alimentar cómo lograr el éxito, ¿no? Y ese proceso se fue afinando hasta que llegamos a 3 objetivos de estrategia para 3 años y que ahora estamos revisitando. Y llegamos a un grupo de principios súper sólido que recogía todo lo que decía la gente y eso fue nuestro norte estratégico. Esto es lo que vamos a lograr en 3 años, 3 cosas, y estas 5 cosas son las que nos van a llevar al éxito. Todos los que vamos a estar acá, sobre todo la gente que ayudaba a... Ese es un poco como creo una de las experiencias más cercanas que tengo de involucrar a la gente. Y una cosita más, a varios de los equipos les formé en estrategia. O sea, tuvimos una conversación como esta, esclarecer las alternativas, conducir el proceso, porque armé un equipo dentro de la organización de cada área que nos juntábamos 1 hora todas las semanas durante 7 meses completos, en nuestro caso, ¿no? Porque era un planeamiento un poco más larguito, de 3 a 5 años. No tiene que ser así siempre, pero a ese equipo le mandé un par de artículos de estrategia, les hice coaching y hablamos específicamente para que se sumen en esta conversación conjunta que íbamos a tener conmigo, usando todo ese bagaje riquísimo de data que recogimos. Tómate un tiempo para reflexionar. De todas estas estrategias y herramientas que nos ha brindado Franco, ¿cuál de ellas podrías poner en práctica inmediatamente en tu institución educativa? ¿Tomaste nota? Bueno, sigamos. Al trabajar con muchas personas encontramos diferentes perfiles, diferentes estilos de comunicación, diferentes formas de ver la visión que uno puede tener dentro de la comunidad educativa. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra comunicación para que sea de tal manera estratégica que pueda confluir y pueda conversar con las diferentes personas y con los diferentes pensamientos también que tienen ellas? Yo creo que a lo largo de esas etapas hay oportunidades para habilitar a múltiples formas de pensar, ¿no? Volviendo un poco al ejemplo que contaba Enseña Perú, otros tipos de mecanismo, por ejemplo, fue que
juntamos a grupos de personas y les hicimos hacer dinámicas para pensar en el futuro, pero basado en las artes. Tenían que dibujar, tenían que actuar, etcétera, ¿no? O sea, en el momento del recojo de información de estos múltiples actores, tienes oportunidades diversas. Por eso creo que deberían ser mecanismos diversos, para que la gente pueda hablarte desde su lenguaje, desde cómo lo ve. Y creo que fue bonito. En algunos casos, algunos estudiantes nos lanzaron, algunos estudiantes que habían, digamos, interactuado con Enseña Perú a lo largo de algunos años, nos mandaron por ahí un dibujo o algo que era su sentir, ¿no? Y que de repente, claro, en una entrevista no saldría tan cómodamente, ¿no? O en una encuesta, de repente otros se sienten más cómodos con otros métodos. Pero creo que habilitar, ¿sabes? Como esas formas diversas de recoger información, de nuevo, sobre el pasado y sobre el futuro de la organización, creo que es una forma, ahí, ¿no? Eh, no recomendaría solamente recoger información de la manera que a mí, que yo me siento cómodo. Más bien, justamente el proceso de escucha es un proceso de desapego con uno mismo, de suspender un poco mi forma de recoger información, de suspender un poco mi propia convicción de qué es lo que yo creo que debería pasar, ¿no? Para no terminar, digamos, dominando tanto el plan y creo que eso no puede no energizar a la gente como no lo podríamos lograr. Y luego en los tipos de reuniones, ¿no? De síntesis, etcétera, creo que la posibilidad de crear espacios con personas diversas por diseño, ¿no? O sea, traer perspectivas diversas para que se alimenten y perseverar en esos múltiples métodos creo que también puede ser algo importante, ¿no? Cuando analizas la data, cuando sintetizas las opciones que tienes, luego cuando comunicas, o sea, cuando comunicas finalmente cómo lo vas a hacer, en texto, en arte, en visual, ¿no? Como en música, o sea, hay tantas formas a lo largo del camino de hacer que la gente se sienta parte, se sienta escuchada, aporte sus ideas, aporte a definir las grandes definiciones, de involucrarse con la comunicación, de inspirarse, ¿verdad? Y creo que una cosa bien práctica cuando ya lleguen al punto de la síntesis final, ¿no? Porque sí, cuando ya se llega a la definición de estrategia, o sea, el futuro y cómo llegar a ese futuro, en simple, ¿no? Cuando ya tienes eso, por ejemplo, en nuestro proceso eran 2 páginas nomás, diseñadas, bonito, que decía como, esto vamos a lograr y esta es la manera como lo vamos a lograr. 2 páginas nomás, tiene que ser simple, porque una estrategia que nadie entiende no es una estrategia, ¿no? La estrategia tiene que poder entenderse y la gente tiene que poder recordarla fácilmente, porque tiene que poder, ¿no? Como habilitarse en un montón de lugares y uno no tiene control de todo, eso es irreal, ¿no? Entonces, de ahí toca comunicar, ¿no? Y entonces hay, que quisiera compartir con ustedes cuando tengan que crear una narrativa ya estratégica de cambio, quizás pueda ayudar, si me permiten, como contarles qué 6 preguntas yo utilizo cuando tengo que comunicar la estrategia. Son 6 preguntas, ¿ya? Y lo escribo, literalmente, lo escribo, lo comparto con los líderes de la organización para poder llevar el mensaje de hacia dónde estamos yendo después de todo el proceso de escucha. Las 6 preguntas son las siguientes. ¿Cuál es nuestra aspiración y por qué es importante? Entonces ahí hablas de futuro y por qué ese futuro es importante para nuestra comunidad educativa. 2, ¿qué hemos construido hasta ahora? ¿No? El pasado. Tiene que estar súper claro para la gente el camino recorrido hasta ahora. Segunda gran pregunta de la narrativa. Tercera gran pregunta, ¿por qué vale la pena hacer este cambio? ¿Por qué vale la pena lograr algún cambio que vamos a lograr? ¿Cuáles son las razones? ¿Verdad? Cuarto, eh, como cómo, cómo, cuáles son los grandes cómo, ¿no? O sea, cuáles van a ser las claves de ese éxito, en qué nos vamos a enfocar. Por ejemplo, para lograr darle la vuelta completamente al tema de comprensión lectora en todo el colegio. ¿Cuál va a ser esas grandes pilares que vamos a aterrizar, vamos a ejecutar, van a llevarnos al éxito? Van 4. ¿Cuál es nuestra aspiración? Porque es importante. ¿Qué hemos construido hasta ahora como organización o como comunidad educativa? ¿Por qué vale la pena hacer el cambio? ¿Cuáles son los grandes cómo? ¿Cómo vamos a lograr esa aspiración? Y faltan 2 preguntas. ¿Qué pueden esperar de mí? ¿Y qué espero de ustedes? Esas son las últimas 2 preguntas. Y obviamente en el que pueden esperar de mí, como, oye, va a ser una transición, nos vamos a enfocar, voy a quitar todas las barreras posibles para que puedan hacer un buen trabajo, vamos a perseverar, ¿no? No voy a
No voy a ser pez de látigo, voy a guiarme por los valores del aprendizaje, de la aspiración, del entusiasmo, de la colaboración, de la compasión, de la humildad, como directora, como director liderando este proceso, porque sé que son cambios y toman tiempo. Y de ustedes, ¿qué espero? Oye, espero que te sumes, ¿no? Que pienses en cómo hacer el plan mejor, que sepamos resolver los conflictos, que podamos aprender continuamente. Esas 6 preguntas a mí me ayudan muchísimo cuando yo tengo que aterrizar y organizar nuestra comunicación, ¿no? Y el qué espero de ustedes es diferenciado por público, ¿no? Porque es que espero de ustedes, padres, madres, qué espero de mi equipo docente, qué espero si es que hay, de la persona que está en la puerta, de los auxiliares, qué espero de ustedes, qué espero de ustedes de los estudiantes, de las autoridades escolares, de la alcaldesa y su equipo, qué espero de ustedes. O de repente, qué espero de usted, especialista de la UGEL, que nos viene a acompañar de cuando en cuando. Pero sí, esas 6 preguntas a mí también me ayudan mucho a aterrizar ya cuando ya estamos finalizando el proceso de clarificación, ¿no? De hacia dónde vamos a ir. Y creo que vale la pena como también darle su toque personal de decir por qué para mí, ¿no? O sea, la gente quiere también, o sea, aprecia en todo caso conocer a la persona detrás del rol, ¿no? O sea, por qué esto es importante para mí también personalmente, ¿no? Sea que esas razones están en mi historia personal, o sea que pertenezco a esta institución durante un tiempo y creo en ella y creo en su gente, etcétera, ¿no? Pero creo que ese toque personal también en la primera pregunta, ¿no? Ayuda un montón, ¿no? Creo que esta integralidad que nuestros estudiantes se merecen, nuestros líderes, nuestros liderazgos educativos también se la merecen, ¿no? O sea, ser vistos en su dimensión profesional y en su rol, pero también ser vistos como en sus roles y dimensiones más personales, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. No te pierdas la tercera y última parte de este segundo episodio de Pensamiento Estratégico.